Buenas tardes. Vamos a idear una fórmula mediante una combinación de un listado de funciones de hoja de cálculo Google. La fórmula va a sumar el mismo rango de todas las hojas. Como ven, aquí tengo 3 hojas ya insertadas, hoja 1, hoja 12 y hoja 10. Bien, la estructura de la fórmula está compuesta por la función let, que asigna nombres a los valores que vamos a modificar más fácilmente. En este caso, obtener rango y obtener el nombre de la hoja, que a su vez luego le introduciremos el índice. La función sum nos hace exactamente una suma que le hemos introducido la función map, que crea un nuevo array o matriz. Esa matriz original está compuesta por la función sequen, que crea en una columna números consecutivos del 1 al 100. La función auxiliar lambda asigna nombre a esos valores. Le hemos dado el nombre obtener valor para poder trabajar y manipular el valor que crea la matriz, la función map. Lo hemos logrado introduciendo la función concatenate en primer lugar, como ven aquí. La función concatenate le hemos introducido el nombre de la hoja, la asignación del número para conseguir lograr el index, el signo de admiración cerrado y finalmente la asignación del rango. Para obtener el valor de ese rango de la hoja, que va a ser de todas las hojas, la función indirect, logramos obtener los valores. En caso de que no exista la hoja, la función if_error establecerá el valor 0. Como la función map solo admite una fila, para poder lograr una fila, en primer lugar, función flatten, que nos da una matriz en vertical de una sola columna. A su vez, la función transpose nos da una matriz en horizontal de una sola fila. Y así hemos logrado hacer la suma. Si yo voy a la hoja 1, modifico el valor, en vez de 10 pongo 20, este valor tiene que cambiar. Como ven, ha cambiado a 40. Como tengo la fórmula en todas las hojas, cambia. ¿Qué ocurre si ahora introducimos una hoja nueva? Vamos a duplicar la hoja 100, duplicar. Como tiene el valor en la celda A2 el número 10, de cada hoja tendría que ser 40 y nos da 30. El motivo es porque el nombre de la hoja no tiene el patrón que reconoce la fórmula. Cambiamos el nombre, introducimos el patrón correcto, hoja, y escribimos ejemplo 100, 50.
Y de 30 tiene que modificarse a 40. Se ha modificado. Si queremos la suma del rango, simplemente, donde tenemos la asignación del nombre, introducimos A2, 2 puntos, A10. Recordarles que tiene que ser en formato texto, por eso está entre comillas dobles. Pulsamos Enter y nos ha modificado el valor. De todas las hojas, el rango A2 a 10. Muchas gracias.